Hoy les hablaré sobre los beneficios de utilizar Google Drive. Este es un servicio de alojamiento de archivos que fue introducido por Google en el 2012. Dentro de sus servicios se encuentra Google Docs, un editor de documentos y hojas de cálculo. Este básicamente es un programa gratuito basado en web para crear documentos en línea con la posibilidad de colaborar en grupo. Incluye procesador de textos, hoja de cálculo, programa de presentación básico, creador de dibujos y editor de formularios destinados a encuestas. Hoy aprenderemos específicamente sobre los usos que se le puede dar a los formularios. Yo como docente lo utilizo bastante para mis clases. Los he usado para tomar asistencia, para evaluar estudiantes, para preguntar a los estudiantes sobre lo que opinan de la clase y para retroalimentar trabajos entre ellos. El ejemplo que utilizaré el día de hoy está basado en un formulario que he creado para que yo y mis compañeros evaluemos a los estudiantes cada ciclo del semestre. Y esta aplicación en particular tiene casi todos los elementos de un formulario de Google. Pero empecemos por la creación básica de estos. Lo primero es que se debe tener una cuenta activa de correo en Gmail. Para crear un formulario nos dirigimos hacia este icono de cuadros pequeños donde se encuentran todas las opciones a las que tenemos acceso como usuarios de Gmail. Es aquí donde se almacenan todos los documentos virtuales que se han trabajado en la plataforma, incluyendo aquellos documentos compartidos y archivos adjuntos que hayamos enviado por correo electrónico y que hayan superado el peso permitido por este. Para crear el formulario nos dirigimos al botón de Nuevo y al final del menú desplegable damos clic en la opción Más y después en Formularios de Google. Inmediatamente se nos abre otra ventana donde podemos iniciar la edición de nuestro formulario. En la esquina superior izquierda podemos ingresar el nombre con el que se guardará automáticamente nuestro formulario cada cierto tiempo. En esta parte podemos ingresar el título de bienvenida que verán las personas que ingresen a nuestro formulario y en la parte inferior podemos ingresar un pequeño texto de introducción que nos puede servir para poner en contexto a las personas que vayan a diligenciar. Después de esto, el primer tipo de pregunta que nos aparece es de opción múltiple, es decir, aquel tipo de preguntas donde se despliegan varias opciones y solo se puede elegir una respuesta. Para empezar a editarla damos clic sobre ella, donde dice pregunta sin título podemos poner la pregunta y para editar las respuestas damos clic sobre la línea que dice opción 1. Si queremos que salgan más opciones presionamos Enter después de terminar de escribir y si queremos habilitar la opción otro damos clic en el texto azul que dice añadir respuesta a otro. Este icono de abajo nos sirve para duplicar nuestra pregunta después de terminar, en caso de que queramos hacer otra parecida a continuación. El bote de basura nos sirve para eliminar la pregunta y la opción obligatorio es para obligar al usuario a que diligencie la pregunta que consideramos esencial. Si habilitamos esta opción, el usuario no podrá continuar ni enviar el formulario después de terminado si no ha diligenciado esta pregunta. Si queremos previsualizar nuestro formulario para ver cómo está quedando, vamos al icono en forma de ojo en la parte superior derecha e inmediatamente se nos abre otra ventana donde podemos ver el formulario tal cual como lo verían nuestros usuarios. Para continuar la edición cerramos la ventana y volvemos a la ventana de edición. Si quisiéramos borrar alguna respuesta, tan solo debemos dar clic sobre la X al lado. Y si quisiéramos ubicar una fotografía para cada una de las respuestas, damos clic sobre este icono en forma de foto y a continuación se nos va a abrir una ventana donde tenemos las siguientes opciones. Tenemos la opción de subir nuestra imagen desde el computador, tenemos la opción de tomar una instantánea con la cámara del portátil, tenemos la opción de ingresar una foto desde una página específica con la URL de la imagen o la dirección donde se encuentra almacenada. También tenemos la opción desde nuestros álbumes personales o desde las imágenes almacenadas en Google Drive. Para el ejemplo utilizaremos una imagen cargada desde nuestro computador, es decir, la primera opción de la ventana. Damos clic en el botón azul que dice seleccionar una imagen para subirla y nos abre la ventana del explorador para que ubiquemos la imagen en nuestros archivos. En este caso elegiré una imagen desde mi escritorio. Previsualizamos para ver cómo queda la pregunta. Básicamente, el funcionamiento general de los diferentes tipos de pregunta en Google Drive es similar. Vamos a conocer cada uno de los tipos en orden. El siguiente tipo de pregunta es la respuesta corta y la respuesta larga o párrafo. Para ello crearemos una nueva pregunta dando clic sobre el icono de más en la barra de herramientas del lado derecho. Tengan en cuenta que al dar clic para crear una pregunta nueva, siempre se va a crear como tipo de respuesta múltiple. Para cambiarla debemos dar clic sobre este menú desplegable. En este caso seleccionaremos la respuesta corta. Este tipo de pregunta es para respuestas con pocas palabras y la larga para texto extenso. Estas en particular son muy útiles para hacer preguntas abiertas en exámenes virtuales. En este ejemplo en particular los utilizo para datos cortos en el formulario como el nombre o el código estudiantil y en el caso de la pregunta tipo párrafo para información más extensa como teléfonos de contacto o email o la actividad económica de la empresa. El siguiente tipo de preguntas son las casillas de verificación. En esta opción el usuario puede seleccionar varias opciones de un listado específico tal y como les muestro en el ejemplo. Seguimos con el menú desplegable.
En este tipo de preguntas las respuestas se encuentran contenidas en un menú que se despliega en el momento en el que se le da clic. Esta opción es muy recomendada usarla cuando son listados muy extensos para que el usuario elija. La siguiente es la escala lineal. Este tipo de preguntas son muy utilizadas en formularios físicos cuando se le solicita al usuario calificar determinado evento en una escala. Para crearla debo ingresar el número más bajo y el más alto y Google me da la opción de etiquetar con su respectivo valor a las dos partes de la escala. Tenemos después la cuadrícula de varias opciones. Aquí les muestro un ejemplo donde he especificado ciertas características relacionadas a una persona y he determinado una escala de 1 a 5 para que el usuario la califique. Es muy similar a la escala lineal, la única excepción es que en la escala lineal solo se puede especificar una pregunta, contrario a esta donde puedo tener varias preguntas organizadas por columnas y sus respuestas por filas. Los últimos dos tipos de preguntas son la fecha y la hora. En estas opciones el usuario puede ingresar esta información directamente en el formulario. Las otras herramientas disponibles en la barra de formularios son la de añadir un título antes de una pregunta, como en el caso del título en la cabecera de nuestro formulario, añadir una imagen. Esta funciona igual que cuando expliqué cómo añadir imágenes a las respuestas. En el ejemplo muestro cómo la he utilizado previo a la pregunta para que las personas reconozcan a quién están evaluando. La cuarta opción es añadir un video. A diferencia de las imágenes, no se pueden añadir videos desde el computador, solamente ubicarlos en YouTube a través de un buscador donde se debe ingresar el nombre exacto. Y la última es añadir una sección. La sección divide el formulario entre pantallas. En este caso he creado una sección en medio de estas dos preguntas, previsualizo y este es el resultado. Podemos ver cómo después de esta pregunta no hay una continuación en la pantalla, sino un botón de siguiente para avanzar a la próxima sección. Otra opción que nos permite Google es la de desplazar preguntas hacia arriba o hacia abajo. Esto lo hacemos dando clic sostenido en el área de la pregunta y desplazando hacia donde deseemos ubicarla. Para finalizar nuestro formulario de Google y poder enviarlo, nos dirigimos por último a este icono en forma de engranaje donde podemos ver la configuración básica de este. En la opción de general podemos habilitar la opción de limitar a una sola respuesta, pero tendríamos que obligar a nuestros usuarios a iniciar sesión con su cuenta de Gmail. Drive no permite iniciar sesión con otro tipo de correos, por lo que recomiendo dejar nuestro formulario abierto. La opción editar después de enviar permite que los usuarios editen las preguntas después de enviar el formulario y en la opción de abajo les permite ver gráficos de resumen de cómo va el formulario y las respuestas que otros usuarios hayan dado. En la pestaña de presentación tenemos la opción de mostrar barra de progreso para que el usuario sea consciente del porcentaje del formulario que lleva diligenciado. Tenemos además la opción de orden de preguntas aleatorio, una opción muy útil para exámenes virtuales, ya que para cada usuario que ingrese al formulario el orden sería diferente. Aquí en la opción de mensaje de confirmación podemos redactar un texto de agradecimiento por haber diligenciado el formulario o cualquier otro texto con el que quieran hacer el cierre de este. Para finalizar nos vamos entonces al botón de enviar. Recuerden que Drive nos guarda automáticamente el formulario cada cierto tiempo. En esta ventana tenemos varias opciones. En primer lugar tenemos la opción de enviar directamente desde la cuenta de correo electrónico que usemos para este formulario en Drive, lo que implica que todos los contactos que tengamos en este correo nos aparecerán enlistados en la opción de destinatario. Podemos ingresar el asunto, el mensaje y habilitamos la opción de incluir formulario en el correo electrónico. Tenemos la segunda opción donde Google nos entrega el enlace o URL para que lo copiemos y peguemos en el correo que vamos a enviar. Además nos da la opción de acortar la URL. Y por último tenemos la opción donde nos genera el código embebido para que lo insertemos en nuestro sitio, en nuestro blog, plataforma de Moodle, Blackboard, etc. Por lo general trabajo con el tamaño predeterminado que nos entrega Drive, pero la mayoría de plataformas nos dice qué tamaño puede ser el mejor para ser incrustado. Después de enviado nuestro formulario podemos ingresar para ver cuántas personas lo han diligenciado. Esta opción aparece en la pestaña de respuestas. En este ejemplo puedo evidenciar que 66 personas lo han diligenciado. Y una de las cosas más interesantes es que Drive te muestra por medio de gráficas los porcentajes de las respuestas. Si quisieras utilizar este material para alguna presentación, lo que suelo hacer es ir a archivo y seleccionar la opción exportar página como PDF. O también puedes tomar una foto de la pantalla desde el sistema operativo. Cuando ya tengas el número de respuestas deseado, puedes dar clic en la opción si aceptan las respuestas para cerrar el formulario de manera que nadie más tenga acceso a las preguntas. Otra opción interesante es que Google nos da la opción de tener las respuestas en un archivo de Excel. Para ello damos clic en el icono de color verde en la parte superior y nos aparece esta ventana donde nos permite crear una hoja de cálculo para este formulario o seleccionar una hoja ya existente para añadir esta información. Me devuelvo a mi listado de archivos del Drive y vemos cómo he creado el archivo Excel. Lo abro y aquí tengo la información organizada. Si quisiera descargar este archivo tan solo
solo debo ir a archivo, descargar archivo como y me presenta las opciones de tenerlo en Excel, un Open Document, PDF, etc.